Bueno, buenas tardes, buenos días, hermanos y hermanas de las comunidades eclesiales de base. Para mí es un placer enorme que me hayan invitado a este encuentro. Lamento enormemente por circunstancias de último momento no poder asistir, no poder estar presente con ustedes. Me hubiera gustado poder vivir, acompañar el momento, poder estar construyendo juntos, juntas, este proceso de reencuentro de las comunidades de base, de reafirmación de las comunidades de base y de proyección en función de la sociedad que se nos viene, de la sociedad que queremos que se nos venga, de la sociedad que deseamos construir, de la que tenemos por misión construir. Me han pedido que trabajemos centralmente sobre la cuestión de la pobreza y causas, consecuencias de la pobreza y algunas otras visiones sobre la pobreza. Me gustaría, antes de comenzar con esto, leerles un pequeño texto, que es un cuento de un luchador, de un luchador social comprometido, potente, que se llama o se llamó, porque ha decidido pasar a retiro con este nombre, se llamó el subcomandante Marcos, un militante luchador en Chiapas, México. El subcomandante Marcos, además de ser un militante comprometido por la causa del pueblo mexicano, por la causa de los más pobres entre los más pobres, que son los pueblos originarios mexicanos, es un literato, es un escritor. Y es un escritor excelente, es un escritor que sintetiza muchas cosas. Quiero arrancar con un texto del subcomandante que está en un libro que se llama Los otros cuentos, un libro que apareció hace poquito tiempo. El cuento se llama Sueña el viejo Antonio y dice así: Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad, que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento que se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible, que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya es hora de despertar. Así nos dice el subcomandante Marcos y yo creo que esto conjuga nuestros sueños, nuestros anhelos, pero también nuestras búsquedas, ese encuentro con otros y otras que buscamos lo mismo, ese encuentro con otros y otras que pensamos y que anhelamos lo mismo. Es ese encuentro el que se celebra hoy. Es el encuentro que nos hace despertar del sueño para ir y andar. Es ese sueño nuestro y ese encuentro que desvela a quienes quieren seguir oprimiéndonos, que los hay, muchos, muchas, en muchas regiones, en muchos lugares, en nuestra propia patria, en nuestras propias comunidades,
en nuestros propios espacios. Es ese sueño nuestro y es ese despertar nuestro por sobre todo, por encima del sueño, es ese despertar nuestro que los desvela, que las desvela, que no las deja dormir. Y es ese despertar nuestro que a veces tiene amenaza de cárcel, que a veces tiene amenaza de represión, que a veces tiene amenaza de muerte no necesariamente por las balas, de muerte mucho más sutil, de muerte por los proyectos económicos, de muerte por los modelos en pugna. Ese es el sueño que nosotros alentamos construir porque es un sueño rebelde, es el sueño del reino de Dios que se hace todo en todos, es ese despertar el que trabajamos, el que buscamos procurar, despertarnos de esa modorra del sueño para poder trabajar en la construcción de un espacio más justo. Me han dicho algunas pistas, y entre ellas hablan de la pobreza y de la pobreza como consecuencia y causa de muchas cuestiones a nivel sociopolítico, de la pobreza como consecuencia y causa de la violencia, la trata de personas, la violencia de género, la discriminación, de la pobreza como causa y consecuencia de la corrupción en pequeña y gran escala. Y yo quisiera en este punto de arranque llamarles la atención sobre algo. No podemos suponer que la pobreza es causa, porque la pobreza es consecuencia. No somos los causantes, las causantes de la pobreza. No somos nosotros, nosotras, ustedes, yo, los y las causantes de la pobreza. Somos la consecuencia de un modelo político, social, económico, cultural, ideológico que quiere, necesita, busca la pobreza para muchas cuestiones, para hacerla caldo de cultivo de situaciones, para criminalizarla, para hacerla cargar con aquello que no les gusta, para transformarla en tacho de basura. No podemos aceptar que se diga que la pobreza es causa, porque si la pobreza es causa, nos van a armar una propiedad transitiva de esa palabra, pobreza por pobre. Entonces los pobres van a terminar siendo causa. Y la verdad es que los pobres no somos causa. Los pobres no somos causa. Por lo menos no de estas cosas. Los pobres no somos causa de violencia. Los pobres no somos causa de discriminación. Los pobres no somos causa de trata. Los pobres no somos causa de corrupción. Los pobres somos consecuencia de políticas que se han implementado y los pobres somos los benditos por Dios. Entonces, no es que uno deba amar la pobreza, por el contrario, es el lugar del que uno debe buscar salir, del que uno debe buscar caminos que le permitan la superación de ese espacio. Pero no somos la causa, somos la consecuencia. No permitamos que se vea en la pobreza causa de los males de nuestra sociedad. La pobreza es consecuencia de los pecados de nuestra sociedad, de la falta de distribución, de la falta de apoyo, de la falta de solidaridad, pero sobre todo de la falta de justicia social en nuestra sociedad. La justicia social no se remedia con caridad, no se remedia con solidaridad, aunque la caridad y la solidaridad son centrales para construir nuestra sociedad. La justicia social se remedia con un Estado presente que redistribuye, que se hace cargo de ser garante de derechos de todos y todas y que le da a todos y todas igualdad de oportunidades. Compensa en la balanza de quienes más tienen, que tienen más accesos y más recursos, compensa esa balanza hacia la balanza de los que menos tienen, el platillo de los que menos tienen, dándoles más acceso, más facilidad al acceso, más recursos, más facilidad a los recursos. Ese es el estado al que tenemos que ir, ese es el estado que tenemos que buscar. Y no por facilismo. Ustedes bien saben, mejor que nadie, que para los pobres, para las pobres, nada es fácil, nada es regalado, nada llueve como el maná del cielo.
La época del maná del cielo pasó y pasó hace mucho. Estamos en una sociedad que lejos de hacer llover maná, lo que hace es hacer llover discriminación, palos, expulsión, segregación, violencia. No somos la causa de nuevo, somos la consecuencia. Tenemos que revertirlo, sabiendo que no somos la causa y que somos la consecuencia, tenemos que revertir eso. Nuestro trabajo como comunidades eclesiales de base está llamado a ser la semilla que revierte el orden social, que revierte el modo en el que se conceptualiza y luego que se lleva a cabo todo el esquema de articulación político-económica que nos subsume en la pobreza a muchos y a muchas y que les otorga los beneficios de la riqueza a unas pocas y unos pocos. Somos la semilla, somos la levadura en la masa, pero somos la levadura que transforma la masa, que la cambia, que la subvierte, que la lleva a otro estadio, a otro lugar, a otro momento. Si nosotras no logramos identificar eso, es porque también hemos vivido herederos tributarios de una educación y de un modelo que nos hace sentir que somos causa de muchas cosas y que nos hace sentir que somos los productores de muchas cosas. Nosotros vivimos una iglesia que en el mejor de los casos es una iglesia del siglo XIX, para cristianas y cristianos del siglo XX, pero que está inserta en el siglo XXI. Y es esa la tensión que aparece en nuestras prácticas, en nuestras acciones, en nuestros ritos y en nuestras convicciones. ¿Cómo hacemos para pasar de esa iglesia que tiene tanto del siglo XIX y que ha formado a estos cristianos que lo somos del siglo XX? Miren sus documentos y díganme quién no es del siglo XX, para hablarle al siglo XXI. ¿Cómo hacemos ese tránsito? Yo estoy absolutamente convencido que las comunidades eclesiales de base son una parte privilegiada de ese tránsito para que seamos la iglesia del siglo XXI con los hermanos y hermanas que viven, que pueblan la iglesia en el siglo XXI para hablarle al mundo del siglo XXI. Somos nosotros, quienes poco tenemos, pero que tenemos mucho, quienes podemos asumir este desafío de transformación. Este desafío de actualizar la iglesia, este desafío de despojarnos de lo que ya a nosotros nos han despojado, a nosotras nos han despojado, este desafío es el desafío de nuestros tiempos. Este es el desafío de las comunidades eclesiales de base. Hoy el desafío de las comunidades eclesiales de base ya no es el de la contención, como nos tocó en los 90, a principios del 2000. Hoy el desafío de las comunidades eclesiales de base es el desafío de la inclusión de hermanos y hermanas, y de la inclusión de hermanos y hermanas para una integración con igualdad, para una integración con equidad. Inclusión e integración con equidad para poder construir la emancipación desde la fe y desde la vida concreta y cotidiana de cada uno, de cada una de nosotros. Emancipación en el siglo XXI, no es la misma emancipación que del siglo XX, no es la misma emancipación que la del siglo XIX, es la emancipación del siglo XXI. Tendremos que saber encontrarla, tendremos que saber mirar cuáles son las luces, las palabras, los signos que hablan de esta emancipación hoy en nuestra sociedad. Y entonces con esto corto por este momentito y les pido que hagamos un primer trabajo. Intenten identificar en sus comunidades cuáles son las señales que hablan de emancipación hoy, en el siglo XXI, señales que seguro están ocultas, que nos es difícil transitar, señales que nos es difícil identificar, ver. ¿Cuáles son las señales que nos hablan de emancipación en el siglo XXI? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo las nombra nuestra gente? ¿Qué nombre les pone?
Es muy importante que logremos encontrar las palabras con que nuestro pueblo habla, no las palabras que nosotros traemos de otros momentos, de otros siglos, de otras historias. ¿Cuáles son las palabras con las que nuestro pueblo habla? Los ejemplos que son válidos hoy para escribir la nueva parábola. ¿Cuáles son los ejemplos hoy? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los elementos hoy que hablan de emancipación y que nos permiten escribir las nuevas parábolas? Es muy importante que identifiquemos esto. Es central, porque si no nuestra palabra, nuestros mensajes quedan flotando en el aire por incomprensión o por falta de actualidad. Hay que actualizarse. Es necesario que nos actualicemos. Es fundamental que nos actualicemos, sin perder la identidad, sin naufragar por ello en quienes somos. Es necesario que nos actualicemos. Les pido entonces, por favor, que intenten identificar y discutir con quienes tienen al lado, con hermanos y hermanas que tienen ahí en grupitos de 4 o 5, con quienes están sentados, que intenten identificar cuáles son las palabras, los signos, los mensajes que hoy nos hablan de emancipación, que nos hablan desde el pueblo hacia nosotros de emancipación, cuáles son las ideas que se propugnan como emancipadoras, cuáles son entonces los espacios donde debemos incluir e integrar con equidad, con igualdad a nuestros hermanos y hermanas, y cómo podemos trabajar desde cada una de nuestras comunidades para que esto se concrete. Tomémonos un minutito para esto, por favor.